Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Pues es una semana más, mitad del mes de junio, mitad prácticamente entrando en el verano ya. Legalmente, con papeles, el verano empieza el 21 de junio hasta el 21 de septiembre, que empieza el otoño. Y luego el 21 de septiembre al 21 de diciembre y del 21 de diciembre al 21 de marzo, y tenemos el año completo, las 4 estaciones. Y estamos en la estación del verano. El calor, la alegría, el compartir, las vacaciones, de todo un poco. En la ciudad de Nueva York organizamos la tertulia y todo el que quiera participar está invitado. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833 Somos Nueva York. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia de esta semana, mitad del mes de junio. Junio, como julio, son meses de viajes, de vacaciones, de resumir cosas que se tenían que haber hecho y no se han hecho, una serie de vida. Al fin y al cabo, eso es lo que nos trae el mes de junio. Y luego, claro, la vida pues trae alegrías, trae penas, trae esperanzas, trae modelos, trae de todo. Y en este mes de junio, esta parte del mes de junio, hay el recuerdo de la Iglesia de varias figuras que nos llaman la atención y que nos invitan a imitar un poco lo que ellos hicieron. Y ellos lo que hicieron fue ser consecuentes con su fe, ser consecuentes con el compromiso que habían hecho con Dios, consigo mismo, con su comunidad. Es el tiempo del recuerdo de, por ejemplo, de San Luis Gonzaga, de Juan Fisher, de Tomás Moro y sobre todo el gran ejemplo de San Juan Bautista. San Juan era el primo segundo de Jesús. Los otros son importantes también en diversas épocas. Juan Fisher tuvo que pelear el gran problema durante toda la Edad Media del inmiscuirse, el poder civil en el poder religioso, el no dejar que la Iglesia sea libre para predicar el Evangelio. El rey de Inglaterra quería controlar toda la Iglesia, controlar todas las riquezas, controlar todas las conciencias y demás. Y le costó la vida. Y por eso San Juan Fisher,
uno de los grandes líderes del cristianismo en la Edad Media. Y luego Tomás Moro, cuando la Revolución Inglesa, en la Revolución de Enrique VIII, él era el canciller del país, el segunda persona a bordo en el país, en poder en el país, y tuvo sus enfrentamientos con Enrique VIII y también le cortaron la cabeza. O sea, el dar testimonio de la fe, el dar testimonio de la alegría del cristianismo, muchas veces trae como consecuencias la vida que hay que darla, y la vida que se nos quita, se nos pretende quitar, la vida no se quite tan fácilmente. Por eso que los miramos como modelos y como ejemplo. Y luego San Luis Gonzaga fue un pobre, era de la alta sociedad española en el Renacimiento, siglo XVI, pero formado en unas mejores escuelas y siguiendo el Evangelio decide dedicarse a ser fraile, a ser hombre de pobreza, de castidad y de obediencia. Y hubo una epidemia de cólera y con 23 años falleció. Pero se nos queda como modelo de la juventud, modelo de la entrega a Dios, sirviendo a los demás. Así que este tiempo es Juan el Bautista, que lo veremos a continuación, San Luis Gonzaga, Tomás More, Tomás Fisher. Son grandes figuras que nos invitan a preguntarnos lo que decía San Agustín: si ellos han podido, ¿por qué yo no? Si ellos han sido capaces de vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias, ¿por qué nosotros no vamos a? ¿Somos distintos? No, somos iguales. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital. Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833.somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833.somos Nueva York. Continuamos nuestra tertulia y en el mes de junio hay una fiesta que destaca por todas, es la fiesta de San Juan Bautista. San Juan, el hijo de Zacarías y de Isabel, emparentado con María, la madre de Jesús, emparentado por tanto con Jesús, y es una de las figuras más importantes en la primera comunidad cristiana. Es el ejemplo del servicio a Dios, el ejemplo del servicio al prójimo, el ejemplo de
el seguir la vocación que Dios le ha llamado de ser testigo de la reconciliación y testigo del acercamiento a Dios. Su nacimiento había estado rodeado por un halo de misterio. Resulta que, sirviendo en el templo, Zacarías, su padre, se encuentra un día en el mismo templo con el ángel del Señor. El temor y el gozo se suceden en el breve diálogo inicial. El ángel del Señor le anuncia el nacimiento de un hijo, el hijo siempre deseado y desgraciadamente hasta ese momento nunca conseguido. Será grande ese niño ante el Señor, no beberá vino ni licor, quedará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y convertirá a muchos hijos a Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos, para inculcar a los rebeldes la sabiduría de los justos y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto nos lo cuenta Lucas en el capítulo 1, versos 14 al 17. Su madre, Isabel, vive la alegría de una maternidad inesperada y el nacimiento de un niño que es causa de sorpresa para todos. Isabel, ya pasada de fecha, a la menopausia, esperar un niño es un milagro. Era una insensata del pensar que eso pudiera darse, pues sin embargo se dio. La alegría, podemos imaginar, fue grande, fue inmensa. Es difícil aportar más detalles para presentar su futura misión. A los rasgos típicos que describían la vida consagrada del Nazareno se une la evocación de Elías, el gran profeta de la unicidad y la majestad de Dios. Y esto es lo que debía de ser en el desierto, junto al Jordán o en la mazmorra, en la cárcel, preso. De su historia anterior interesan tan solo dos rasgos. En primer lugar, el mismo nombre con el que ya lo habían designado el ángel del Señor. Tenía que llamarse Juan, es decir, el Señor es favorable a uno. Además, se recuerda que lleno del Espíritu Santo su padre profetizó: «Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para anunciar a su pueblo la salvación por medio del perdón de los pecados». Aquí también Lucas, en el capítulo 1, versos 76-77. Después se recuerda un dato inolvidable sobre su crecimiento. El niño iba creciendo y se fortalecía en su interior. Bastan las mismas palabras que usa utilizar Lucas cuando se refiere al nacimiento de Jesús. Después se añade que vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1, capítulo 1, verso 80. El desierto no sería solo el escenario, debía de ser el ambiente de su vida y el signo mismo de su misión. Juan, cuando uno contempla su vida, contempla sus acciones, se da cuenta de que era sincero y su vida reflejaba la verdad de su mensaje. Eran muchos los que acudían a él, estaban insatisfechos y aguardaban la manifestación de Dios o del misterio, de Dios o de su voz, de Dios o su Mesías, de Dios o su liberación. Él no era la meta de aquella peregrinación. El mensaje de Juan Bautista no se limitaba a exigir un cambio de acciones morales. Él anunciaba al Mesías, no se consideraba digno de llevar las sandalias del que vendría detrás de él. Así nos lo recuerda Juan, capítulo 1, versos 19 al 27. Anunciaba el que había de venir, al que ya no bautizaría con agua sino con viento, es decir, con el Espíritu de Dios. Hay en los labios de Juan un testimonio profético. Este es aquel de quien yo dije, el que viene detrás de mí ha sido colocado por delante de mí, porque existe antes que yo. Esa era su fe. Y esa es la fe de los seguidores de Jesús. Sigámosle.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Bien, continuamos. Ahora empatamos con el penúltimo programa, el miércoles pasado. Hablábamos de Jesús y su vida en el Imperio Romano. Vamos a continuar, y hay una serie de cosas que hoy en día se están replanteando. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús desde que se pierde en el templo hasta que comienza la vida pública? Hay un silencio de casi 20 años ahí. ¿Qué hizo él? Vamos a hablar de ello también. Pero vamos a introducirnos, a empalmar con lo que estábamos diciendo en estos días en el Israel en tiempos de Jesús, judío de Nazaret de Galilea. Conocemos el nombre de su padre, de su madre y de sus hermanos y hermanas. Marcos capítulo 6, verso 3 nos lo recuerda. Era oriundo de Nazaret. Nazaret era un pequeño pueblo de la Baja Galilea muy cercano a la capital, Séforis. Séforis era una ciudad por la que pasaban importantes vías de comunicación. Jesús se educó en un ambiente familiar profundamente judío y religioso, pero en una región transitada y abierta al helenismo, la filosofía griega, la filosofía romana, la visión del mundo y demás. La represión brutal de las legiones romanas contra Judas Galileo en el año 4 a.C. tuvo que llegar necesariamente a Nazaret. Sucedió siendo Jesús muy niño y marcó los recuerdos de una generación. Aquello fue 2 años antes de los romanos, después de los romanos. En este ambiente creció Jesús. Creció en un ambiente, por tanto, de confrontación, de problemas con la invasión romana. En fin, difícil la situación. Los relatos evangélicos de la infancia son construcciones teológicas, no nos sirven como construcciones históricas, pero sirven para ubicar más o menos lo que pudo haber ocurrido. No es verosímil que Jesús, por ejemplo, hay un dato muy importante. Durante siglos, por así decir, los evangelios nos hablan de la vida de Jesús hasta un punto, cuando se pierde en el templo, y luego después aparece a los 2 días, 3 días de buscarlo. A los 3 días aparece y simplemente iba guardando. María, lo único que nos dice, María iba guardando todas aquellas cosas en su corazón. No se sabe más de él hasta que comienza la vida pública. En esos
12, 14 años a los 32 años, o sea, 20, 10, casi 20 años. ¿Qué hace Jesús? Siempre se ha dicho que estuvo viviendo la vida de familia, con su padre, con su madre, con su familia. Trabajaba de carpintero con su padre, ayudante de su padre, carpintero tectón, hombre que hace de todo un poco, un chapuzas, por así decir. Pero se está replanteando otra cosa. ¿Por qué? Vamos a ir viendo poco a poco. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital. Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833.Somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833.Somos Nueva York. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Decíamos hace unos momentos que los relatos evangélicos de la infancia de Jesús no son construcciones históricas, sino que son construcciones teológicas. ¿Qué quiere decir con esto? Construcciones teológicas es tener una idea religiosa y adornarla, presentarla, el envase, en la presentación con cosas que ocurren cada día, con la gobernación de Herodes, con la invasión romana, con los problemas con los griegos, etc. O sea, este es el caldo de cultivo de lo que después va a venir, de lo que después nos va a presentar. No es verosímil que Jesús permaneciese en el domicilio familiar hasta que comenzó su vida pública en torno a los 30 años. O sea, estar allí prácticamente mirando las paredes, ayudando de vez en cuando. Cualquiera diría que había trabajo todos los días. No había trabajo todos los días. Entonces, ¿qué hizo Jesús de los 12, 14 a los 30, 34 años? Dado que nació antes de la muerte de Herodes, tendría al menos 34 años cuando empezó a predicar.
Y para ese tiempo, un varón de esa edad estaba ya en plena madurez. Es seguro que los discípulos que le seguían y la mayoría de quienes le escuchaban en Galilea eran más jóvenes que él. Pensemos que la mortalidad era bastante alta en el siglo I, siglo II. Entonces, en plena madurez, los discípulos le seguían, la mayoría de quienes le escuchaban en Galilea eran más jóvenes que él. Jesús tiene un conocimiento notable de las Escrituras y posee una gran capacidad dialéctica para dirigirse al pueblo sencillo y para discutir con las élites doctrinales. Cabe pensar que había seguido un proceso similar al que describe Flavio Josefo en su autobiografía, quien, movido, Flavio cuenta, por su inquietud religiosa, había frecuentado a diversos maestros y tuvo contacto con diversos movimientos religiosos. Jesús pudo haber seguido un proceso similar de búsqueda, y las primeras noticias lo presentan cuando se acerca a Juan el Bautista y al movimiento religioso que desarrollaba en el desierto de Jordán. Aquello resultó decisivo, porque allí maduró su experiencia religiosa, tomó conciencia de su misión y a partir de entonces empezó su propio ministerio. Jesús se separó de su maestro y no se quedó en el Jordán esperando que la gente acudiese allí. Él no esperó que vinieran, fue a buscar a la gente. Para entender su actitud, la clave está en su experiencia religiosa. Su experiencia religiosa es: Dios es un Padre que busca a los seres humanos, sus hijos, y les invita a acoger su reinado, lo que implica una profunda transformación personal y social, que le llamamos con otra palabra la conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en la buena noticia. Marcos 1:15. Este futuro es inminente. Jesús lo ve ya, actuante, y por eso proclama que es una buena noticia para los pobres, los hambrientos, los afligidos, porque la situación va a cambiar, se va a hacer justicia. El reino del Padre implica la fraternidad entre los humanos, sus hijos. A quienes le preguntan por el momento de la llegada del reino de Dios, él le respondía: la venida del reino de Dios no se produce aparatosamente ni se dirá, vedlo aquí o vedlo allá, porque el reino de Dios está ya entre vosotros. Esto nos lo recuerda Lucas en el capítulo 17, versos 20 al 21. El reino de Dios, según la enseñanza de Jesús, es inseparable del pueblo de Dios. Jesús se dirige a Israel y quiere que éste acepte el reino de Dios con la plenitud de la justicia y de la paz, y se convierte así en una luz que ilumina a toda la humanidad. Bueno, recuerda Isaías, capítulo 2, verso 1 al 5. Sin embargo, Jesús, que habla constantemente del reino de Dios, jamás llama a Dios Rey. Lo más íntimo de su experiencia religiosa es descubrir a Dios como Abba, es decir, descubrir a Dios como Padre, como amor, como dispuesto a darnos la vida. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833. Somos Nueva York.
Continuamos nuestra tertulia. En el proceso, podríamos decir, educativo de Jesús hacia la comunidad, hay una serie de etapas, diversas etapas que van ampliando la visión, que van ampliando el conocimiento del mensaje. Para Jesús, el reino de Dios no es un ideal que realizar en un ámbito espiritual y celeste. La soberanía actuante de Dios es una fuerza de transformación personal y de transformación social. Es una propuesta política en el sentido original de esta palabra y que Dios un día cercano manifestará en plenitud. En primer lugar, Jesús promueve un movimiento de renovación intrajudío. Lo específico de Jesús es proclamar que ha llegado el momento de la transformación radical de la historia con vistas al reino de Dios. Se explica que Jesús suscitase un eco muy positivo entre los sectores populares de Galilea. El reino de Dios se despliega en las bienaventuranzas y supone un anuncio de cambio y de esperanza para aquellos a quienes lo incorporan al Imperio Romano. Estaba suponiendo grandes sufrimientos. En los Evangelios vemos que Jesús suscitó un movimiento profético popular similar a otros que surgieron en aquel tiempo en el judaísmo. Pretende cambiar profundamente al pueblo de Israel. Hay multitudes que acuden a escuchar a Jesús, vienen de todas las aldeas galileas, pero Jesús nunca aparece visitando las ciudades donde vivían las élites prorromanas. En segundo lugar, Jesús habla en parábolas con un lenguaje sugerente que da que pensar y enseña a ver la realidad de una manera diferente. Para Jesús, el reino de Dios no se identifica ni con éxitos militares, ni con convulsiones cósmicas, ni con signos deslumbrantes. Lo compara con un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, Marcos 4:30, o con un poco de levadura que se pierde la masa, Mateo 13:33, o con un tesoro escondido en el campo, Mateo 13:44. O sea, no es un cambio del mundo, de la realidad, no a través de las armas, no a través de los movimientos cósmicos, sino a través de las cosas sencillas de cada día. Esas cosas que muchas veces ignoramos, que muchas veces despreciamos, que muchas veces quisiéramos que no existieran. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital.
Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833 Somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833 Somos Nueva York. Continuamos nuestra tertulia y vamos a otra etapa más en ese abanico amplio de la predicación de Jesús. La expresión reino de Dios, tal como es usada por Jesús, tiene su antecedente en dos profetas del Antiguo Testamento. Dos profetas que se dirigen al pueblo en los momentos más críticos de su existencia. Son el deutero Isaías, que exhorta a la resistencia y a la esperanza y a los desterrados de Babilonia, el capítulo 52, verso 7 de Isaías. Y el otro profeta es Daniel, más cercano en el tiempo, que se dirige al pueblo abatido por el dominio de Seleucida, que amenaza por destruir todas las instituciones sagradas e incluso trata de destruir la misma identidad judía. Los capítulos 2 y 7 del profeta Daniel describen en imágenes la victoria del reino de Dios contra todos los imperios. Por ejemplo, el capítulo 7 presenta una visión terrorífica de 4 monstruos terribles que surgen del mar. Sigue una visión totalmente contrapuesta. No una bestia, sino un ser humano, un hijo del hombre, que no surge de los abismos marinos, sino que va sobre las nubes del cielo y se dirige hacia el trono de Dios. Trono de Dios que está representando al Dios al que miles y miles le servían, el cual le otorga poder, honor y un reino que nunca será destruido, mientras los monstruos precedentes son aniquilados. Después se explica la visión. Las bestias son los imperios sucesivos que han ido oprimiendo a Israel: asirios, babilonios, medos, helenistas, romanos. Y el ser humano. El ser humano representa el pueblo de los justos, que contra todo lo que se podía pensar, prevalecerá y recibirá en el reino de Dios. El reino de Dios es un mensaje de resistencia y esperanza que se dirige al pueblo en momentos de máxima opresión, en los que parece que no hay salida humana. El cuarto capítulo, o cuarto aspecto, el cuarto grupo de pensamiento de la predicación de Jesús, esa tradición de la resistencia pacífica ante los imperios, va a ser empujada, va a ser llevada adelante por Jesús. En Israel hay una tradición que se remonta a Isaías y una tradición que desecha la violencia ante el acoso del imperio. Hay otra tradición que exalta la violencia armada, no solo para resistir, sino para atacar y llevar adelante el supuesto plan divino. Ambas tradiciones, la violencia armada y la violencia pacífica, salieron a la luz ante el imperio romano. En Daniel, referencia importante para Jesús, se ve que el reino de Dios es una llamada a la resistencia firme, con la confianza puesta en Dios, pero sin el menor atisbo de las armas ni de la violencia. Jesús se encuentra ante un nuevo imperio, el imperio romano, y preconiza la resistencia pacífica como lo había hecho poco antes Daniel. Además, es algo que pertenece al núcleo central de su mensaje, tal como se encuentra resumido en el Sermón de la Montaña, capítulos 5 al 7 de Mateo. Sin embargo, en el judaísmo contemporáneo de Jesús predominaba el espíritu macabeo y las sublevaciones armadas se sucedieron, manifestándose con especial fuerza la muerte de Herodes. No es posible detallar los numerosos incidentes de esta naturaleza que fueron aumentando y desembocaron en la guerra total de los años 66 al 70. Esta fe religiosa en la violencia se encuentra en los libros de los jubileos, Enoc y Salmos de Salomón. Pero la tradición no violenta, probablemente minoritaria, además de contar también con raíces bíblicas, tenía una importante penetración popular. Flavio Josefo, el intelectual judío, narra un ejemplo magnífico en la guerra judía. Cuando Pilato llegó como prefecto a Judea, introdujo de noche a escondidas en Jerusalén unos estandartes con la efigie de César.
Esto supone una agresión a los sentimientos religiosos y los judíos reaccionaron firmes y pacíficamente. Fueron al palacio de Pilato en Cesarea del Mar, quien no atendió sus peticiones. Entonces los judíos se tendieron en el suelo, boca abajo, alrededor de su casa, y se quedaron allí sin moverse 5 días y sus correspondientes noches. Pilato mandó a sus soldados que los rodeasen y desenvainasen sus espadas. Pero los judíos, como si se hubiesen puesto de acuerdo, se echaron al suelo todos a la vez con el cuello inclinado y dijeron a gritos que estaban dispuestos a morir antes que no cumplir sus leyes. Pilato, que se quedó totalmente maravillado de aquella religiosidad tan desmedida, mandó retirar enseguida los estandartes de Jerusalén. La actitud de Jesús de reivindicar el reino de Dios y a la vez distanciarse de la violencia que había en su pueblo con consecuencias finales funestas se puede contextualizar perfectamente en el judaísmo de su tiempo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Bien, tenemos suficiente para meditar y para pensar en estos días. Quedémonos ahí. Pero es importante que conozcamos la implicación de Jesús. No en vano empezó a predicar a los 34 años. Estuvo haciendo su tarea, su trabajo. Vamos a verlo poco a poco en adelante. Mientras tanto, vamos a escuchar el Laudato Si, la invitación a cambiar nuestro mundo, a cambiar nuestra existencia. Laudato Si. Laudato Si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 7. Hermanos peces. Paz y felicidad para ustedes que me escuchan. Soy Francisco de Asís. Viví hace muchos años en Italia, cuando el mundo era más tranquilo. Pero ahora he sido contratado por mi tocayo, el Papa Francisco, que también vive en Italia, para conocer y dar a conocer los problemas urgentes, muy urgentes, que están poniendo en peligro nuestra casa común. ¿Saben dónde estoy? En las costas de un país llamado Chile. Ay, a orillas del mar, al sur, bien al sur, lo conocen como Puerto Montt. A este muelle llegan los barcos de los pescadores. Pero yo quiero hablar con los pescados. Bueno, con los que todavía no están pescados. En mi tiempo yo hablaba con los peces del lago Trasimeno. Voy a sentarme y a esperar. ¡Ey! Este pez no lo conozco. A ver si salto otra vez. ¡Ey! Psst, psst, tú, acércate. Ven, dime quién eres. Soy una merluza. ¿Así? ¿Y tú? Bueno, yo vengo de lejos. ¿Sí? Me llamo Francisco y estoy buscando noticias de lo que pasa en estos mares. Pues yo estoy buscando a toda mi familia. Mi familia de merluzas. ¿Y qué le pasó a tu familia? Están dentro de aquel barco. ¿Lo ves? Ajá, sí, lo veo. ¡Allá! Todas fueron capturadas. Todas murieron. ¿Todas murieron?
pescaron a casi todo mi grupo. Bueno, muchos anzuelos tendrían esos pescadores. No, Francisco, ahora pescan con redes gigantes. Salen al mar con barcos enormes. Mira, aquel que tiene una bandera roja. Ajá, lo veo, sí. Y aquel otro con la bandera blanca y la bolita roja, ¿la ves? Sí, pero ¿y qué hacen esos barcos? Las redes que echan al mar son tan grandes que arrastran todo lo que encuentran. ¿Así? Destruyen el fondo del mar, donde crecen las algas. Destruyen los bosques de coral. No puede ser. Atrapan pulpos, anguilas, cangrejos, tortugas, esponjas, erizos, estrellas de mar. ¡Todo! Bueno, ¿y todo eso se come? No, ¿qué va? ¿No? Solo les interesan los peces grandes, como nosotras las merluzas. Lo demás lo arrojan por la borda. Los peces pequeños, todas las criaturas del mar, unas vivas y la mayoría ya muertas. Pesca de arrastre y descarte, así la llaman. Ah, descarte también en el mar. Lo que dice el Papa. Los pescadores artesanales se están quedando sin trabajo. Mira, escúchalos. Mire el daño que nos anda haciendo al sector pesquero artesanal, tratándonos de matar el recurso que nosotros estamos cuidando. Ellos destruyen todo y se acaban con todos esos barcos que arrastran día y noche, todos los días, y matan el pez más pequeño, camarón pequeñito, todo. Hermana Merluza. Sí, Francisco, dime. ¿Y ese otro que se acerca, quién es? ¿Cuál? Ah, ese es el famoso congrio chileno. ¿Puedo hablar contigo también? ¡Claro! Ya me enteré que te llamas Francisco. Así es. Pues sí, soy el congrio. Conmigo puedes hacer un caldillo riquísimo. ¿Qué te chupas los dedos? ¿Y también vienes a buscar a tu familia? No, vengo a buscar comida. ¿Cómo? Bueno, tú plateada, hermana Merluza, y tú dorado, hermano congrio. Hermosas criaturas de Dios. Y dime, ¿se te acabó la comida en un mar tan inmenso como este? Nuestras desgracias son grandes, Francisco. Esas redes de arrastre que dice mi colega la Merluza son asesinas. Acaban con todo. ¿Así? Me quitan también la comida. Rompen la cadena. ¿De qué cadena me hablas? Dentro de poco, ustedes los humanos no tendrán ni caldo ni caldillo, ni pescada ni pescadilla. El mar se va a quedar sin peces. Atiende, Francisco. Dime. La vida es como una cadena. Cada eslabón sostiene al eslabón siguiente y se sostiene en el de atrás. ¿Sí? Si se rompe un eslabón, cualquiera, los demás desaparecen. El mar donde nadamos está lleno de unas plantitas chiquitas. Ni las ves. Plancton las llaman. ¿Plancton? Son algas pequeñitas que comen luz. Se alimentan de los rayos del sol. Lo mismo que hacen los árboles en la tierra. Eso me lo explicaron en los llanos de Venezuela. Vas aprendiendo muchas cosas nuevas, Francisco. Pues resulta que esas plantitas las comen animalitos más grandes, sobre todo el krill. Bueno, ¿y ese krill quién es? Son unos camaroncitos pequeñitos. Ajá. Hay millones y millones. Los comen los peces grandes, las focas, los pingüinos, las gaviotas. A las ballenas les encantan. ¿Te decimos un secreto? Sí, claro. Escucha, ven. Ese papa amigo tuyo que vive en Roma, ajá, toma todos los días en su desayuno aceite de krill. No me digas. Por eso tiene tanta energía. Pero sigue con la historia de la cadena. Pues que el krill come algas y los peces comen krill. Y los tiburones comen peces. Entiendo. Y si falta un eslabón en esa cadena, mueren todos. Ah, y la cadena la rompen esos barcos malditos, los que acabaron con tu familia, hermana Merluza. Y hay otro problema, Francisco. ¿Otro más? Sí, otro más. Que el mar se está calentando por esa enfermedad de el cambio climático. Ay, ya me hablaron de ella, pero ¿y en qué les afecta a ustedes, hermanos peces? Que cuando el mar se calienta, se mueren las algas pequeñitas que viven en la superficie, que son las que alimentan al krill
que nos alimenta a nosotros. Y aunque son tan pequeñitas, esas algas son las que limpian el aire del mundo. Se calcula que la mitad de los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global es absorbida por las algas que viven en la superficie de los mares. Ellas convierten el aire contaminado en oxígeno limpio. Si las algas mueren, ya no pueden limpiar nada. Y el agua de los mares se enferma, se vuelve ácida. Estudios realizados por Jacques Cousteau demostraron que la pesca de arrastre y la contaminación han hecho desaparecer el 40% de las criaturas marinas. Si esto sigue así, en 25 años más no habrá vida en los océanos. ¿Te das cuenta de lo importantes que son las algas pequeñitas? Sí, y veo que la cadena siempre se rompe por lo más débil. ¿Ustedes qué creen, hermanos peces? ¿Estaremos a tiempo? Depende de tus hermanos humanos, Francisco. Si no cambian, ¿qué van a comer? Si no cambian, hasta tu tocayo de Roma se quedará sin desayuno. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. La vida en los ríos, lagos, mares y océanos se ve afectada por el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros. En algunas zonas costeras desaparecen los manglares. Muchas barreras de coral hoy ya son estériles. ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios despojados de vida y de color? La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Bien, nada más por hoy.
Terminamos nuestra tertulia de hoy miércoles. Mañana jueves tendremos la próxima tertulia, pero mientras tanto unámonos en oración. Un saludo a nuestros hermanos privados de libertad. Tenemos una carta para mañana recibida en el correo y saludándonos y pidiéndonos una serie de cosas. Hablaremos mañana. Pero mientras tanto, un saludo, una oración, un pa'lante, para allá. Vamos adelante, vamos a seguir amando, descubriendo, conociendo la verdad, conociendo aquel que es camino, verdad y vida. Hasta mañana, si Dios quiere, que Dios nos bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.